Hola de nuevo. Gracias por participar en los clickers, porque si bien hay una presentación que está preparada para platicar un ratito con ustedes, creo que esta información, sus respuestas, es realmente una materia prima para continuar con algo que nos vincula mucho a Roberto y a mí, que es la comida. En esa metáfora sí que esto es un ingrediente sumamente importante y que uno, cuando está en su computadora intentando elucubrar una presentación en la Academia de Economía Social de la OIT, pues no puede ver porque es hasta que está. Entonces intentaré hacer un híbrido entre algunos puntos que preparé y las informaciones muy interesantes que ustedes acaban de ver. En lo que está la presentación explicaré, y me gustó mucho esa primera pregunta, es totalmente empírica, de un grupo de la maestría en gestión de empresas de economía social que aquí tenemos, que una vez, casi como lobos, me acorraló la manada de estudiantes, con respecto a la manada de estudiantes que está por acá, y me dijeron, a ver, ya hay que llegar a una definición de la economía social, y uno que es muy así, muy fresco, dijo, porque ya viene Navidad, y siempre que me junto con mis primos y me dicen, bueno, ¿y tú qué haces? Yo les digo, pues yo tengo una empresa de economía social. Y nunca sé explicarles qué es eso de una empresa de economía social. Nunca sé explicarles bien a bien qué hago. Y bueno, ustedes dijeron que quiero suponer que el 68% de ustedes empatiza con la experiencia de este estudiante dentro de esa manada de estudiantes. En que normalmente con quien nos referimos no entienden y en el mejor de los casos quieren saber más. Pero bueno, podríamos haber hecho ahí 500 combinaciones entre los que no entienden y no quieren saber más, ¿no? O no entienden y nunca van a entender, etcétera, etcétera. O no quieren entender, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos pueden ahí poner muchos. Y bueno, creo que eso tiene que ver porque ciertamente, si tomamos como punto de partida, la economía social es compleja de entender y explicar porque no es solamente lo que hago, no es solamente como quien puede decir, bueno, con todo respeto, pinto casas o enseño en una universidad. Eso más o menos es una actividad acotada. Pero es complejo porque tiene que ver con un paradigma cultural contracorriente. Al menos es lo que hemos encontrado nosotros. Y creo que el 68% que ha encontrado esa respuesta así, no entienden porque el otro generalmente está en el paradigma cultural corriente. Y bueno, además aquí hago la broma, ¿no? Bueno, yo creo que en todos los países de Latinoamérica, cuando decimos lo corriente, es lo que no de tanta calidad. Bueno, ahí ya di un sesgo en decir que el paradigma cultural hegemónico pues no tiene mucha calidad. Y bueno, ya veremos por qué. Me imagino que Bárbara tú vas a dar datos, entonces no voy a pegar esas cosas. Y para hablar de conceptualización, si bien, como ha dicho Roberto, hemos hecho un trabajo en compañía con el INAES, tiene que ver con el artículo también, sobre cómo está el tema de políticas públicas, yo quisiera tener también como punto de partida que muchas veces los conceptos sobre la economía social están referidos a lo que la normatividad vigente habla. Y a mí me gustaría poner ahí una cuñita en que no forzosamente la normatividad obedece a lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, Quebec, con la tradición que tiene de economía social, pasó su ley hace un par de años, 3 años. Había una sociedad densa en términos de economía social y cooperativismo que tuvo más o menos en el mismo año que México una ley de economía social. Y sin embargo, me parece que en México no tenemos esa identificación, cuando menos en la sociedad, sobre la economía social. Entonces pongo ese ejemplo para hablar de este punto de partida, que intento que conduzca esta intervención mía rápido, la diferencia entre lo que ocurre entre los marcos normativos y lo que ocurre en la realidad. Veamos qué ocurre entonces, al menos en México, en los marcos normativos.
érase una vez, para los que vienen de fuera, una ley de economía social y solidaria en México, ley reglamentaria del artículo 25 de la Constitución, que ya hablaba desde el año 1983 de un tal sector social de la economía. Y esta, cito aquí al artículo 3, donde más o menos se encuadra qué es eso de la economía social, pero no llega a definirla. Y ustedes dijeron en 96%, mayoría absoluta, ¿no? No, mayoría no. 96%, que no es igual el sector social de la economía a la economía social. Yo estoy de acuerdo con eso, me sumaría, que a lo mejor sube al 97% o lo que tenga que subir. Sin embargo, la ley no dice que sean diferentes, tampoco dice son idénticos, es ambigua, pero especialmente está referida, se llama así Ley de Economía Social y Solidaria, pero prácticamente todo el tiempo está hablando del sector social de la economía. Si ven el artículo 3, que no voy a leer para que sea más ágil, quien ya lo haya leído, pues verá que está describiendo, que está haciendo más o menos una conceptualización, pero de quien está hablando es del sector social de la economía. Más ahí habla de un sector, unas poblaciones regidas o enmarcadas por ciertas figuras normativas, que son las que están ahí ahora han aparecido, y que tienen ciertas prácticas comunes. Pero la ley no termina por decirnos, y economía social es 2 puntos, se abren comillas, y ahora sabemos que es economía social. Claro, como todo el mundo leemos las leyes antes de ir a la cena de Navidad, por eso se nos complica, ¿no? Habla de esto, de ciertas acciones y de organismos. Nosotros en el año 2013 hicimos, por encargo del INAES, un estudio diagnóstico para ir dando pistas del programa de fomento de la economía social, en ese momento 2014, y encontramos, hicimos 9 foros consultivos en distintos puntos del país, que por ejemplo, los ejidos, que para quien no está familiarizado en México, con el ejido mexicano, pues es una forma de propiedad comunitaria de la tierra, proveniente de la revolución, etcétera, etcétera. Pero fuimos con ejidatarios en Yucatán, que llevan ahí, nacieron en el ejido, han vivido en el ejido, tienen todos sus planes para seguir viviendo en el ejido y del ejido, y cuando les decíamos, oye, ¿tú sabes qué haces economía social? ¿Cuál creen que fue la respuesta? Bueno, ahí los clickers no nos van a servir para eso, pero la respuesta es que no. La figura jurídica en la que estoy constituido no automáticamente está reflejando que hacemos economía social. Y ahí creo que va siendo una primera aproximación. Y eso si nos acogemos a lo que decía la ley. Sin embargo, pudimos trabajar y dar un documento de orientación, y después ya esto lo retomó el INAES, para la generación del programa de fomento a la economía social, y ahí sí se intentó hacer una precisión un poco más adecuada y hablar de economía social. Y aquí sí creo que vale la pena leerlo. Primero, hay unas líneas introductorias que nos amplían el panorama. Con frecuencia se entiende la economía social como aquellas actividades efectuadas principalmente por las personas o población en condiciones socioeconómicas de marginación relacionadas con actividades agrícolas o de producción primaria. Nos llevaría a la segunda, ya no sé qué pregunta era. No, la última, la cuarta, en que si la economía social tendría que estar destinada a los pobres. Bueno, acá dijimos el 36% que sí, especialmente. Y el párrafo en el programa ya habla que sí, pero no solo, sino que también, y por eso lo subrayo, que la noción es bastante amplia y puede abarcar toda actividad económica sin importar su grado de tecnificación, intensidad en el trabajo o conexión con los mercados globales. Y eso ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, salió en junio, y es interesante que en su brújula, el texto brújula de INAES, sí está ya abriendo un poquito la brecha a que sí es preferencialmente con los pobres, pero no solo,
sino que puede estar en cualquier ámbito de la economía, y nos parece que eso es muy interesante. Ya habla de rentabilidad económica. La economía social es un sistema que implica un tipo de iniciativas colectivas que privilegia la generación de bienestar colectivo por medio de la rentabilidad económica. Bienestar colectivo y rentabilidad económica. Avanza un poquito más y habla entonces sí que está constituido ese sistema de relaciones por el sistema que de por sí está constituido por figuras jurídicas que es el sector social de la economía, con ciertos lineamientos jurídicos, etcétera, etcétera. Puse los 3 puntos que específicamente integran el artículo 3º, prácticamente el sector social de la economía, y bueno, quedó así. Este sistema está fundado en un modo de proceder, constituido de forma empírica a lo largo de un amplio periodo de tiempo, que ha permitido generar un marco de orientación de las acciones basadas en principios y valores. Pues creo que nos vamos a acercar. ¿Va bien? ¿Tú nos vas a llevar el tiempo? Entonces me gustaría aterrizarlo un poquito más a la realidad. Las preguntas tenían que ver con eso. El 38% de ustedes dijo que sí, que hay que estar orientados al mercado. El 26% que hay que estar ahí donde el mercado no llegó. Ahí está un poco la radiografía de lo que nos ocurrió con los queridos clickers. Hay una tensión entonces en esta comprensión de actividades que eventualmente hace un sector, etcétera, etcétera. Hay una tensión entre rentabilidad social y rentabilidad económica. Yo no sé si va a servir lo que vamos a decir acá para que ustedes en su cena de Navidad puedan explicar más fácilmente la economía social, pero a mí al menos me ha servido un poco partir, cuando voy a hablar de economía social, de la rentabilidad social, porque eso es todavía más confuso, ¿no? ¿Qué es eso de la rentabilidad social? Sin embargo, cuando hago preguntas a las personas, antes de decir que yo hago economía social, digo, ¿qué te preocupa? Y creo que les habrán ocurrido a ustedes. Generalmente las preocupaciones de las personas, por más que en primer lugar pudieran decir tener trabajo y tener un buen salario, eso es como la capita que cubre una realidad más profunda, y sus preocupaciones son preocupaciones sociales. Preocupaciones por la seguridad, porque efectivamente no solo exista, sino que el trabajo se dé en buenas condiciones. Sin lugar a dudas, en nuestros países desgraciadamente lastimados por la violencia, pues les preocupa la violencia, les preocupa que los hijos tengan acceso a la educación, a los servicios de salud, a que podamos tener espacios de desarrollo territorial efectivos. Bueno, se dice de otra manera, esta es la forma en que los académicos decimos con elegancia o con rebuscadez lo que en sí busca la sociedad, que es tener un territorio en armonía. Parece ser que eso es lo que le preocupa a la gente, que la cifra en la cuenta de banco es importante, o en el ahorro es importante, pero porque comprime otras preocupaciones. Y entonces a eso me voy. Yo digo, bueno, y del trabajo en el que estás, cómo ese trabajo genera mecanismos que abonen a todo esto. Y entonces puedo decir, mira, eso se llama rentabilidad social. Claro, el término, y habrá quien diga, ¿no? Pero es que rentabilidad tiene que ver con renta y todo un tema intelectual, etcétera. Pero lo que decimos es, ¿cómo le hacemos para tener organizaciones humanas que al mismo tiempo de generar riqueza, generen eso que ya no queremos dejar al azar, y que venga un circuito económico y bueno, después, como la magia es muy buena y las hadas andan por todos lados, van a hacer que se resuelvan los problemas sociales cuando pase este crecimiento económico? ¿Cómo hacer que el propio ejercicio económico le pegue a estos indicadores sociales? Espero ser lo suficientemente confuso para que ustedes queden con muchas preguntas. Y entonces hablamos de rentabilidad económica. ¿Pero cuál rentabilidad económica? Es muy fácil escuchar a muchas autoridades de las instituciones
que promueven el modelo económico en los gobiernos locales, en las instituciones internacionales. Y siempre estos grandes datos, la cifra de endeudamiento, el déficit, el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Y eventualmente nos están diciendo que los países son rentables económicamente. Pero aún así, ¿qué tipo de rentabilidad? Y creo, y por eso ponía yo estos puntos, es una rentabilidad económica que tiene que existir, que tiene que manejar el capital de una manera sumamente inteligente, productiva, pero que ese capital esté en una subsidiariedad, es decir, en segundo lugar, y el primer lugar lo tenga el trabajo, las personas, las condiciones de trabajo. Una rentabilidad económica, que creo que ahí estaríamos no los 3 minutos que me quedan, sino como toda una disertación de horas y horas. Cuando al aparato económico se le dice, sí, mira, salió bien, pero ¿qué tanto de ese aparato económico está aportando o está teniendo una fuga masiva hacia los capitales especulativos financieros? La economía social, creo, es una economía rentable que le cierra el grifo al mercado financiero, responsable en gran medida, no único, responsable en gran medida de muchas de las complicaciones que tenemos hoy como civilización. Desde allá, la propia empresa genera mecanismos de seguridad social y algo de lo que a mí me apasiona y que resulta que era de lo más interesante en la economía social, nos ayuda a responder una pregunta que desgraciadamente cada vez menos personas se hace, pero creo que nuestra labor es pinchar para que todos estemos con esa comezoncita. ¿Por qué no puedo decidir sobre el producto final de mi trabajo? Una rentabilidad económica que me permita responder a esa pregunta dentro de la empresa, dentro del ejercicio que yo ejecuto todos los días, creo que se acerca a una conceptualización de economía social. ¿Puedo yo decidir sobre el fruto de mi trabajo? Y se lo recomiendo. Mis primos que trabajan en bancos, en industrias, etcétera, yo les digo, ¿cuánto valor generas a tu empresa y cuánto recibes a cambio? Y sobre esa diferencia entre el valor generado y tu sueldo, tú decides. ¿Y por qué no? Y ahí creo que desconcierta un poco. A mis primos, no sé si a los de ustedes. Y entonces, bueno, de lo que hemos ido, no intento para nada hacer una definición absoluta, pero de lo que hemos ido recolectando en la experiencia del laboratorio de la maestría, diríamos que la economía social y solidaria es un sistema de relaciones económicas basado en una cultura que promueve la creación de bienes públicos. Creo que si es tan difícil de desmontar las estructuras vigentes que generan desigualdad, y que creo que aquí se hablará, es porque no solamente son un sistema económico, sino que son un sistema cultural. Y entonces también tendríamos que hablar de la economía social. Yo creo que sería un error solo plantearlo como un sistema económico, sino también como un sistema cultural, o en este caso contracultural, que genera bienes públicos, que tiene como base la generación de la riqueza mediante la propiedad colectiva de los medios de producción, distribución y comercialización, que eso es muy importante, y que en sí misma tiene como energía social la democracia participativa ejercida en la cotidianidad de la vida económica, donde la resolución de los problemas sociales es una prioridad. Es decir, nosotros no producimos alfombras que contaminan como bestias, que al final vamos a tener un retorno y con eso vamos a sembrar arbolitos y todos viviremos felices para siempre. Priorizamos los problemas sociales de nuestra comunidad. Y algo que me gustaría que fuese mi pretensión, si quieren, ¿no? Y además si estamos en un evento de Naciones Unidas, pues creo que no podríamos dejar de pasar por esto. Por si sirve para Navidad, hacer la encuesta de cuántos conocen el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Quién se lo sabe de memoria? No hay clicker, pero resulta que es el único postulado donde la mayoría de los países de la Tierra han estado en acuerdo, y da lugar a muchas de las acciones de Naciones Unidas.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Con esto sí. Pareciera que los dos modelos o modos de producción identificados más fuerte, al menos cuando yo estudié el colegio en la secundaria me decían, existen dos medios de producción, el socialista y el capitalista, etc. Evidentemente no había caído la cortina de hierro cuando yo fui a la escuela secundaria. Parece que uno se enfocaba a la libertad y el otro se enfocaba a la igualdad. Pero no nos hablaba de uno que se enfocara a la fraternidad. Y cierro entonces con esta pregunta. ¿Y si la economía social fuese el sistema cultural económico que se enfoca a la promoción de la fraternidad, es decir, de las relaciones horizontales entre las personas? ¿Será que es esta? Bueno, evidentemente somos parciales, ¿no? Porque estamos aquí. Pero ¿será que la economía social sería lo que podría acercar a la humanidad para realmente ser cabales con este artículo, con esta pretensión civilizatoria? A mí me gustaría que sí, y yo con esto cierro para no concluir nada, sino todo lo contrario, dejar abierto y que ojalá y tengamos postre y podamos tener la participación de los demás y de mis compañeros. Pues muchas gracias.